Gloria a Cristo, Rey del Universo. Los saludo, muy queridos legionarios, muy queridas familias del Centro Regina Familiae, muy queridos amigos de la Legión de Cristo Rey. Mi nombre es Noelia Cardiel, soy legionaria de Cristo Rey, soy esposa, soy mamá de 2 varoncitos y también soy psicóloga. Me ha sido encomendado hacer una plática cuyo tema central es la educación de los hijos, especialmente orientado desde un punto de vista práctico, concreto y desde lo psicológico. Pero ¿qué podría ser de esta plática? ¿Para qué? ¿Para qué lograríamos vivir todas las indicaciones, criterios que vamos a ver si no fueran sostenidos por unos nobles y profundos deseos de conversión, cuya conversión es la verdadera causa de la solución de todos los problemas del hombre? ¿Qué valor tendría esta plática si yo no pretendiera con ella que nuestra labor tenga como fin la formación de verdaderos hombres? Como dice nuestro querido padre fundador, José Luis Torres Pardo, no hay sociedad si no hay hombres, y no hay hombres si no están llenos de Dios. Ahí está el quid de la cuestión. Una vez recristianizado todo el orden temporal en sus múltiples aspectos, individual, familiar, profesional, económico, político y social, en una palabra, instaurar todo en Cristo. Nuestro anhelo es formar una legión de santos, de sólida doctrina, estrechamente unidos, enamorados de Cristo Rey, con un ardiente celo apostólico. Entonces, en función de esta búsqueda del reinado de Cristo en nuestros corazones, en nuestras familias y en nuestra sociedad, y por supuesto la salvación de las almas de nuestros hijos, es que tenemos que encarar su educación. Toda esta plática yo la he tratado de armar compilando contenidos de un psicólogo llamado José Luis Chacón y también del padre Miguel Ángel Fuentes. La intención, entonces, va a ser poder darles algunas herramientas, criterios que sean prácticos, que sean concretos, que sean positivos, con los cuales ustedes puedan abordar esta tan grande empresa que es de formar a sus hijos. Esa formación de nuestros hijos comienza desde su concepción, es decir, desde el vientre de la mamá. Desde allí ellos ya comienzan a percibir la armonía del ambiente, el equilibrio, la armonía de amor, ¿sí? Y luego a sus demás años, ¿no? Llegado su adolescencia, cuando ellos ya tienen una mayor capacidad de independencia, de decidir por sí mismos, ellos ya pueden, a partir de la educación y la base sólida que le hemos dado, ser verdaderamente hombres de bien. Luego de esa edad, en realidad, todos, después de esa edad, ya somos responsables de nuestra propia educación de los afectos, ¿no? De dar orden a esos afectos. Los afectos, o sea, la naturaleza del ser humano está herida, está debilitada y tiene que, a través de mucho trabajo, ser perfeccionada. Y por supuesto, con la ayuda de la gracia. En este sentido, este tema yo lo voy a encarar desde un punto de vista natural, más que sobrenatural, ¿sí? Es decir, desde un punto de vista psicológico y antropológico. Si bien la vida de gracia es un objetivo primordial en la educación de nuestros hijos, ellos tienen que tener una naturaleza apta para poder recibir esa gracia, ¿no? Como dice Santo Tomás, la gracia supone naturaleza y la perfecciona. Entonces, educar a nuestros hijos significa eso, volver apta su naturaleza para poder recibir esa gracia de Dios. Algunos conceptos claves y que son necesarios son el concepto de integridad personal, ¿sí? Cuyo defecto o contrapuesto es la personalidad disociada. Toda persona humana tiene 3 dimensiones, de la inferior a la superior, se las nombro
La inferior es la corpórea, que tiene que ver con todos los mecanismos biológicos. La del medio o media es la afectiva, ¿no? Lo psíquico sensible, y la superior tiene que ver con lo espiritual, que en este caso, como yo me estoy manejando dentro del ámbito natural, es lo intelectual y lo volitivo. Bueno, entonces, la educación de nuestros hijos no se trata de otra cosa que ayudarlos con nuestras guías, con nuestras correcciones y con una gran creatividad, ayudarlos a integrar, diríamos, esta persona que son ellos, ¿no? Esta diferenciación en 3 dimensiones es puramente explicativa. La persona humana está regida por un principio de unidad, en donde tienen que actuar de manera dinámica y de manera jerárquica. Eso es actuar integrado, cuando lo superior eleva o supone a lo inferior, ¿sí? Cuando nos paramos en alguno de los otros planos, ya estamos hablando de una personalidad disociada. Por ejemplo, pararnos en el plano afectivo, vivir de esa manera, y bueno, vivo según lo que siento, según lo que quiero, según mis impulsos, ¿sí? No está elevado por lo intelectual y lo volitivo. Ya vamos a ver más específicamente eso. Un ejemplo les voy a dar para explicárselo. Por ejemplo, nuestros hijos siempre tienen esos impulsos fuertes, deseos fuertes. Por ejemplo, un niño que tiene un impulso muy fuerte, un deseo muy fuerte de comerse un chocolate. Y bueno, resulta que tiene un problema hepático. Entonces, si el niño come de ese chocolate, se va a enfermar. Este niño puede ser integrado o disociado. Un niño disociado, ¿qué va a decir? Directamente va a ir corriendo al chocolate y se lo va a comer. No pensó, supo de la consecuencia y hasta tal vez pensó, nadie me ve, nadie se entera, se lo comió. Entonces, eso pasaría con un niño, diríamos que no tiene integrada su personalidad. ¿Qué es lo que sería actuar integradamente? Él va a pensar y decir, bueno, me encanta el chocolate, es algo que me gusta muchísimo, pero realmente es algo que me hace mal y que si me lo como me enferma, entonces no voy a comer. ¿Qué es lo que pasó? Allí la inteligencia iluminó, mostró qué es lo que le pasa, quién es, qué es lo que él siente, y además anticipó los resultados. Va más allá del presente la inteligencia. Y con un acto libre de voluntad, él pudo decidir y elegir no comer el chocolate. Entonces, realmente, si nosotros extrapolamos ese ejemplo a cada conducta de nuestros hijos, a cada impulso, deseo y hasta necesidad, si nosotros los ayudamos a siempre encauzarlos por el camino de la inteligencia y de la voluntad, entonces vamos a estar enseñándolos a ser, ayudándolos a ellos a ser personas integradas, a ser personas sanas. Concretamente, ¿cuándo podríamos esperar que nuestros hijos tengan ya una capacidad más completa de integración? Especialmente si la hemos empezado a educar desde chiquitos, ¿no? Alrededor de los 18 años, cerebralmente, la persona ya está capacitada, ¿no? A nivel orgánico, ya está capacitada para poder controlar los impulsos, especialmente el lóbulo prefrontal, que ayuda a dominar las emociones y que tiene que ver con la expresión de todo eso. Entonces, no es una cuestión de educación solamente, sino también orgánica. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que tener muchísima paciencia con nuestros hijos. No podemos esperar que de un segundo a otro actúen integradamente. Aunque le hayamos enseñado 1001 veces lo mismo, corregido muchísimas veces. Porque, ¿qué es lo que estará pasando? Que lo repite y probablemente se le está dificultando integrar algún aspecto de esa conducta. En cuanto a esto de lo que estoy hablando, que es ordenar los afectos, no estoy hablando de negarlos, de coaccionarlos o de violentarlos a esos afectos o de reprimirlos, que es peor. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo intentamos que nuestros hijos no realicen las conductas que sabemos que son malas y que las van a dañar. Porque muchas veces cuando los obligamos, sin ninguna explicación, sin ningún tratamiento, ellos probablemente contengan ese impulso,
pura y exclusivamente para no hacernos enojar más, para no generar ningún problema, o para hacer caso y nada más, y terminen desplazando eso hacia, o violentamente tal vez, hacia otras personas o hacia sí mismos, ¿sí? Por eso siempre tenemos que tratar de que si ellos tienen que controlar algo, siempre sea por esa vía, que es la vía saludable. Hablando de, estoy hablando tanto de afectividad, y que por ahí nosotros lo afectivo lo relacionamos mucho con el tema del cariño, ¿no? Ser afectuoso, ser cariñoso. Tiene que ver con eso, pero en este contexto, afectos, yo me estoy refiriendo más bien a cómo lo exteriormente me afecta a mí, cómo lo de afuera nos afecta y nos mueve a actuar. Es en ese sentido. Y dentro de la afectividad se encuentran lo que son las emociones, los sentimientos, las pasiones. ¿Qué son las emociones? Las emociones son experiencias vividas muy fuerte y muy vinculadas a lo corpóreo. Sí, comienzan a haber dentro de nuestro cuerpo muchos mecanismos químicos, hormonales. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Les doy este ejemplo para que puedan ver que las emociones son muy subjetivas y distintas en todas las personas. Ocurre un terremoto, nunca en la vida ha estado, o más bien un temblor fuerte, nunca en la vida ha estado en esa situación la persona. Entonces, de repente se empieza a mover todo, la persona se queda paralizada, se queda quieta, no busca resguardo. Otra persona puede salir corriendo descontrolada, pidiendo ayuda. Otro puede buscar un refugio y que tal vez sea para peor, ¿no? Se mete abajo de algo y que termine peor, ¿no? Las emociones son tan fuertes a veces que realmente no dan lugar al pensamiento y a la decisión libre. Y por otro lado, con este concepto de emoción, bien práctico hablado, y teniendo en cuenta que hay muchísimo movimiento bioquímico en el cuerpo, si nosotros tenemos en cuenta la etapa adolescente, que está caracterizada por un gran despliegue y una búsqueda de un equilibrio a nivel hormonal, ¿no? Un proceso de desarrollo a nivel físico, ¿no? Y que el cuerpo está, diríamos, bastante centrado en eso, ¿no? En buscar el desarrollo óptimo. Entonces podemos entender por qué los adolescentes siempre están más prestos a vivir de la emoción, a querer vivir de estos impactos, querer vivir estando conmocionados, ¿no? De hecho, esa tendencia es sumamente peligrosa para ellos porque pueden ponerse en situaciones dañinas, ¿no? Hoy vemos en la sociedad cómo los adolescentes buscan no solamente vivir, sino juzgar toda la emoción. Esto es bueno, pero porque me divierte, esto es bueno porque me encanta, ¿sí? Y además, al vivir en este estado, son jóvenes que están bastante ansiosos, no saben qué es lo que les pasa, qué es lo que sienten, qué es lo que quieren, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando un joven llega a la adolescencia en este estado de integración personal? Es un joven que no va a estar ansioso, o por lo menos en general, ¿no? Porque, diríamos, esa inestabilidad, esa superficialidad, en realidad va a estar bien entendida por ellos, van a comprender qué es lo que les pasa, y si no, por lo menos saben que hay un camino por el cual pueden llegar a saber qué es lo que les pasa. Y van a actuar, porque ya están acostumbrados, en consecuencia de eso que ya saben qué son, qué es lo que les pasa y cuál es la realidad concreta que tienen enfrente. En cuanto a los sentimientos, la diferencia en realidad con las emociones es que son menos intensos, pero son formados a partir de la repetición de muchas emociones. Por ejemplo, un chico que vive en un entorno en donde hay mucha violencia y vive con gran impacto esas situaciones, porque naturalmente a todo el mundo una situación de violencia lo impacta emocionalmente, entonces va a terminar viviendo en una situación sentimental violenta, y es de la forma que él va a responder. Imagínense lo contrario si vive en un ambiente de armonía, en un ambiente de amor. ¿Cuáles van a ser normalmente sus respuestas?
dominar una emoción es muchísimo más fácil, pero cambiar los sentimientos implica un trabajo mucho más arduo y mucho más lento también. Y por otro lado están las pasiones, ¿sí? No como sinónimo de algo malo, sino que internamente las pasiones son como un motorcito que nos mueven o que son más bien atraídas por algo de afuera y que tienen una gran potencia, nos arrastran, ¿sí? Por ejemplo, pasiones buenas, ¿no? Una pasión por el deporte, una pasión por un instrumento musical, una pasión por el estudio, una pasión por un oficio. Son pasiones buenas, pero imagínense que nuestros chicos están siempre bombardeados de afuera. ¿Cómo va a actuar un chico desintegrado frente a tantos estímulos malignos que tienen, ¿no? ¿Cómo va a controlar la pasión? Bueno, un chico integrado va a poder entenderse y entender mucho mejor esos sentimientos y a controlarlos. Chacón habla de registros de personalidad, es decir, que a lo largo de toda nuestra vida vamos formando registros de todos los sentimientos, especialmente todo lo que fue repitiéndose, de nuestro modo de actuar. Si nosotros a nuestros hijos repetidas veces durante su vida intentamos que ellos dominen todos sus sentimientos desde lo intelectual, ya después lo van a hacer naturalmente. Ya su inteligencia se va a dar cuenta de cómo pensó y cómo actuó para poder dominar tal pasión, ¿sí? Cómo pudo controlar tal tentación, tal deseo. ¿Sí? Es como que queda facilitado el camino. Otra cosa es el tema de los vínculos. La integridad personal debe lograrse también en el modo de vincularse, en el modo de relacionarse con los demás. En primer lugar es con la familia, ¿no? Pero también con los amigos y demás personas. Algo concreto que podemos hacer con nuestros hijos es educarlos en los vínculos de amistad. Los vínculos de amistad bien formados y bien sedimentados desde chiquititos van a ser como el modelo de vínculo de ese momento en adelante. Ahora les explico. Les voy a dar un ejemplo y que está muy relacionado con algo que también tenemos que lograr como papás, que es siempre definir las cosas como corresponden, llamarlas por su nombre. Es la importancia del lenguaje. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos a hablar como corresponde, no solamente porque es bonito escuchar hablar adecuadamente a un adolescente, sino también porque ellos van a saber expresar qué es lo que tienen en la mente, ¿no? Entonces así vamos a poder conocerlos mejor y saber qué les pasa. Les voy a dar un ejemplo de definiciones de vínculo relacionado con esto de definir las cosas bien por su nombre. Actualmente los jóvenes cuando están de novios, algunos dicen estamos saliendo, que implica algo sin compromiso, diríamos, ¿no? Una cuestión de diversión. Y otros dicen estamos de novio, pero que resulta que tiene que ver con eso mismo, con ese estar saliendo y divirtiéndose. Entonces, ahí hay uno que no está llamando las cosas por su nombre, ¿no? En cambio, hay otros que pueden estar diciendo nos estamos conociendo. Entonces, los que están saliendo, si nosotros enseñamos a nuestros hijos, o por lo menos les pedimos que nos expliquen, vamos a ver que ese estar saliendo está relacionado con la diversión, con el compromiso temporal, sin compromiso, con una cuestión temporal, y que a la vez define el valor que se tiene en el uno para el otro, ¿no? Y cómo es tan reductible, se usan, ¿no? Son como objetos, como cosa el uno para el otro. Imagínense que los chicos lleguen a ese grado de conciencia de su actuar. Ahí van a poder tomar una decisión libre si seguir actuando de esa manera o si no. El que dice nos estamos conociendo, ¿no? Realmente, si se están conociendo, está bueno llamarlo por su nombre porque van a actuar en consecuencia, ¿no? Se están conociendo para ver si hay complementariedad, ¿no? Si finalmente deciden llegar a una relación de noviazgo, ¿sí? Y definir verdaderamente el vínculo como noviazgo. Entonces, cuando lo definan así, van a saber que están hablando de un compromiso, que compromiso significa una promesa juntos, ¿no? Una promesa que implica que uno se mete en el futuro del otro. Se están comprometiendo con el futuro de la otra persona.
Es decir, qué importante es ayudarlos entonces a definir bien los vínculos. Cuando ayudamos al adolescente y al niño a poner las cosas por su nombre correcto, estamos ayudándolos a definir esa situación, ¿no? Desde la inteligencia. Al entender qué es lo que es ese vínculo, van a tener una verdadera posibilidad de tomar decisiones al respecto, con un acto libre de voluntad. Otro ejemplo que les doy, que tiene que ver con los niños, ¿no? De poder ayudarlos a los niños a poner en palabras las emociones. ¿Sí? Por ejemplo, un niño chiquito, muchas veces vemos que hace un berrinche, que está enojado, pero nosotros tenemos que ayudar a poner en palabras qué es lo que le está pasando, ¿sí? Porque puede ser que esté enojado por un motivo real o por algo que no debería estar enojado, o tal vez está demostrando con el enojo un dolor. Como mamá sabemos que a la hora de la comida empiezan los berrinches, empiezan las peleas, los enojos, sabemos que evidentemente tienen hambre. A cierta edad ya les podemos decir, vos estás así porque tenés mucha hambre, tenés que esperar un ratito, nada más. Entonces muchas veces ellos saber lo que les pasa les da seguridad y tranquilidad. ¿Bien? Entonces ayuda muchísimo ayudarlos a poner en palabras lo que les pasa, las tristezas, y muchas veces lo hacemos indagando, ¿no? Porque nosotros no sabemos a veces, ¿no? Les preguntamos qué es lo que te pasa, qué es lo que pasó, sucedió algo en la escuela, con tu amiguita, con un familiar, qué es lo que ha pasado, qué es lo que te está preocupando, ¿sí? Y a partir de ahí ser muy creativos en la hora de guiarlos, dependiendo de la respuesta que nos den, ¿sí? Hay veces que los chiquitos no entienden, ¿no? Entonces, hay que ayudarlos a entender y hay que ayudarlos a tomar una decisión. Y siempre, como les digo, ser muy creativos, porque no es lo mismo ayudar a un niño de 3 años a ordenar su afecto que a uno de 15. A medida que van teniendo más capacidad intelectual, hay más necesidad de explicar. Por eso nos tenemos que formar muchísimo también, ¿sí? En cuáles son sus procesos, sus necesidades, dependiendo de la edad. Algo muy importante para que les enseñemos a ellos a poner las palabras por su nombre es que nosotros también tenemos que aprender a decir siempre la verdad, en lo mínimo, ¿sí? ¿Cuántas veces tendemos a decir, por ejemplo, cuando un niño se cae y se golpea, no pasó nada, levántate, vamos? ¿Cuántas veces le decimos así? Y el niño que se acaba de golpear y estampillar contra el piso no entiende nada. ¿Cómo no pasó nada? Estoy estampillado acá. ¿No? Entonces, digámosle la verdad. Uy, te caíste. Esa sería nuestra reacción. Uy, te caíste, no pasó nada. Después lo miramos y vemos, y ahí vemos que no les pasó nada, y decimos, no te pasó nada a vos. Sí pasó algo, a vos no te pasó nada. Entonces podés seguir adelante. ¿No? Entonces, eso es algo pequeñísimo, ¿no? Un detalle, y que si sumamos detalle tras detalle, entonces nosotros, si ustedes ven, ahí mismo se refleja el día de mañana de cuando le ponen una palabra, un vínculo o no, ¿sí? Cuando está basado en algo superficial, una mentira, por no querer aceptar la realidad, y no querer hacerse cargo, o hablar las cosas por su nombre. Fíjense que desde qué pequeñitos detalles uno lo puede ir logrando. Se me va un poco el tiempo. Quería hablar un poquito de cómo podemos ayudar a nuestros hijos en la madurez psicosexual, que en realidad no es otra cosa que ayudarlos en la madurez afectiva, y que tiene que ver con esto, con que cada afecto tiene que ser bien direccionado, tiene que ser controlado, tiene que ser dominado, ¿sí? Ellos tienen que aprender a conocerse a sí mismos, a conocer la realidad que tienen enfrente y a saber decidir bien, muchas veces con valentía, con fortaleza, frente a las situaciones. Vivir la sexualidad de manera integral, ¿no? Retomando ese esquema de la persona integrada. Los papás ayudan mucho a los hijos a interiorizar esquemas sanos según su identidad sexual, ¿sí? Que esta identidad sexual no es otra cosa que lograr hacer consciente lo que ellos ya son biológicamente. Y esta identidad sexual
forma parte de lo que va a ser su identidad personal. Les voy a decir algo que muy probablemente a muchos jóvenes no les guste, pero realmente un joven que todavía no está integrado no está preparado para un noviazgo. Un joven que no está integrado no tiene capacidad de controlar las emociones. Lo expone a una gran peligrosidad en el acercamiento la mujer al varón y el varón a la mujer. Entonces, realmente hasta que no haya integración y que normalmente, como les decía, recién a los 18 años hay una preparación, por lo menos desde lo biológico, para lograr esa integración. Nada garantiza que desde lo psíquico y de lo espiritual también esté capacitado. Entonces, realmente es en vano. Se exponen a un peligro, más bien que identifiquen el vínculo no como un noviazgo, sino como un conocerse. Y siempre con una reglamentación bastante concreta, ¿no? Como las que siempre conocemos dentro de, diríamos, de nuestro ser cristiano. Sabemos que en un noviazgo también, ¿no? Y cuando se están conociendo siempre es muy importante que cuiden la cercanía que ellos tienen, que más bien se concentren en crecer desde la oración juntos, en crecer, en conocerse el uno al otro, tanto los defectos como las cosas buenas, en ayudarse a crecer y siempre en lo público, nunca estando solos. Porque por esto mismo no tienen control de impulsos todavía. Y muchas veces creen tenerlo y se exponen a esa situación y terminan fallando, lamentablemente. Otra cosa es informando y formando integradamente. Sobre la información. Los chicos reciben información sobre todos los temas sexuales por todos lados, los medios de comunicación, los amigos, etc. Lo óptimo es que la información les llegue primero de nosotros, porque les va a llegar bien y como corresponde. Pero antes de esa información, tiene que estar la formación, la integridad de persona. De esa forma es de la única que van a poder sostener toda esa información, integrar toda esa información. También, y sumamente importante para todos los demás aspectos del niño y su desarrollo personal, pero específicamente en esto, es muy importante que los papás sean papás significativos, papás presentes, papás que se relacionan con sus hijos, que les muestran quién verdaderamente son, que sus hijos conocen, que saben qué es lo que más le gusta al papá, qué es lo que menos, cómo es al jugar, cómo es al enseñarme en la tarea, cómo es, etcétera, ¿no? Sumamente importantes y en esto demostrarle lo que es el vínculo conyugal, ¿no? el vínculo matrimonial, ¿no? Que ellos puedan ver cómo se tratan papá y mamá. Entonces, acá Chacón da un ejemplo muy bonito que es para ilustrar esto del papá y la mamá y cómo se complementan en esta tarea. Es el de plantar una plantita, ¿no? Nosotros queremos plantar una plantita y queremos que se dé hermosa, preciosa, que es lo que queremos de nuestros hijos, que den frutos, que sean, que sean fuertes, que sean bien formados. Entonces, para eso vamos a necesitar dos cosas. Primero, los cuidados, ¿no? Las regamos, las limpiamos, le sacamos las hojitas que están sequitas, las ponemos bonitas, ¿no? Bueno, todos esos pequeños detallitos son propios de la mamá, ¿sí? No son exclusivos, el papá también puede y es necesario que haga su aporte en esto, pero es propio de la mamá. Y realmente la mamá los va a hacer mucho mejor que el papá siempre, ¿no? Por sus características femeninas, amorosas y maternales. Pero no quiere decir que el papá no los pueda hacer. Bueno. Y por otro lado, ¿qué otra cosa más necesita esta planta? A ver, nosotros tenemos una planta que es preciosa, que es bellísima, brillante, pero que corre un viento, la lleva para acá, la lleva para allá, y la va a terminar lastimando y destruyendo, ¿no? Entonces le ponemos un tutor. Bueno, esa es la figura del papá. Esa es más bien la tarea del papá, hacer que crezca firme. La mamá le enseñó un montón de cosas y el papá lo orientó y lo ordenó, ¿sí? Diríamos, el papá es el que está más
orienta más desde el lado de la disciplina. Entonces, qué importante que es la combinación de estos dos aspectos, ¿no? Siempre que por una u otra causa falte alguno de los dos, ¿no? El hombre o la mujer, es necesario de que siempre se tomen ciertos recaudos, o sea, siempre tiene que haber una figura vicaria, siempre tiene que haber alguien de referencia que pueda buscar o la mamá o el papá para que su hijo tenga, diríamos, esa otra parte, de algún modo. Pero bueno, lo ideal psicológicamente es que estén las dos figuras y en la posición que corresponde que estén. Bueno, algo muy importante, como les decía antes, es educarlos en la amistad, que significa no solamente ayudarlos a tener buenos amiguitos, sino a decir no, que no sé, con este no dice muchas malas palabras, con aquel no. O sea, no ser tan superficiales en permitir con quién o no juntarse, sino que en realidad lo que más nos interesa a nosotros es de que los niños logren amistades para poder aprender a tener vínculos que sean fuertes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, en este aspecto de la amistad, en la adolescencia o preadolescencia es sumamente importante que los chicos hayan llegado a esa edad con un amigo o una amiga y en cuales puedan apoyarse, porque en realidad es un momento en donde no quieren ni ver a los padres, quieren independizarse, quieren alejarse, y ¿con quién es? Con el primero que se van a encontrar es con su par. Entonces, ¿cómo nos tenemos que empeñar nosotros en que sus pares sean personas de bien, como queremos que sean nuestros hijos? En el plano sexual también pasa lo mismo, van a buscar por ese otro lado identificarse. Bueno, entonces, ¿cómo los ayudamos a tener buenas amistades? Desde muy chiquitos, desde muy chiquititos, Desde muy chiquititos tenemos que hacer que nuestros hijos tengan esa vida social, podríamos decir, generando amistades, enseñándoles a hacer vínculos estrechos, en donde el niño no sea amiguito de él porque solamente nos divertimos, que empiece a entender de que pueda discernir y darse cuenta de la importancia de tener a su amiguito, de que tiene que quererlo, de que tiene que cuidarlo, de que ponga a pensarse por qué le conviene tener este amiguito y este no, ser amigo de tal o cual otro, ¿no? Apuntando desde la inteligencia y que desde ahí ellos ya aprendan a elegir las juntas, podríamos decir, de cuáles alejarse y a cuáles acercarse, ¿no? Si nos encontramos con que nuestros hijos están frente a personas que los van a llevar a su perdición, naturalmente hay que cortar de raíz eso, pero en general tenemos que dejar que nuestros hijos puedan juntarse y relacionarse con pares. Y que puedan aprender, diríamos, al generar esta amistad, a sostenerla, ¿no? Mejorando ellos sus propias actitudes y ayudándolos a sus amiguitos a ser mejores personas. Y que en realidad, al fin y al cabo, el vínculo matrimonial funciona de esa manera, ¿no? Son dos personas en donde cada uno busca el bien del otro, no el propio, el egoísta, el bien mío, ¿no? El otro me es útil, el otro me sirve, me hace bien, me encanta, me gusta y nada más, y yo por el otro nada, ¿no? Entonces tenemos que tratar de que nuestros hijos tengan amistades de ese otro modo, ¿no? Donde se busque el bien. En este sentido, en la formación de la afectividad, entonces, también toma un lugar preponderante la influencia del vínculo matrimonial, ¿no? Es fundamental el ejemplo que les damos, porque yo puedo ayudarlos a ellos a integrar su persona, ¿no? Pero si el chico ve que yo no me llevo bien con mi esposo, ve los destratos, ve violencia, ve mentiras, entonces él va a estar sumamente confundido en ese vínculo y lo probable es que lo repita, ¿sí? Por eso, cuando el ejemplo de los padres es bueno, el nene ve cómo se trata, ve cómo se preocupan entre ellos, la calidad de ese vínculo, luego difícilmente cambien el esquema de forma de vínculo. Y todo esto tiene que ver con cómo ellos van a vivir sus propios vínculos conyugal, ¿sí? Y podemos extrapolar este tipo de funcionamiento a la elección de la vocación,
ellos van a poder elegir su vocación verdaderamente y van a poder seguirla y van a tener la capacidad de mantenerse en ella. Entonces, para ir concluyendo, tener hijos integrados es tener hijos felices. La persona disociada sufre y sufre gravemente en su interior, porque al estar disociado vive con vacíos, ¿no? Sin sentido, desde el desorden. Nosotros tenemos que, ejemplos cotidianos, ¿no? El actuar de modo diferente al que sabemos. Siempre, ¿cuántas veces nos pasa que sabemos que tenemos que actuar de una manera y actuamos de otra? Bueno, ahí nos movió la pasión o el afecto se desorientó, se desordenó. Nosotros como adultos no tenemos un papá, muchos no tenemos un papá diciéndonos, iluminándonos la inteligencia de cómo actuar. Bueno, pero sí tenemos la posibilidad de formarnos, de ver en este tema, yo estoy debilitado, bueno, estudio, lo leo, me formo, ilumino mi inteligencia y con mi voluntad elijo el bien. Son modos ejemplares para nuestros hijos. Y como dice Chacón, cualquiera puede vivir disociado, ¿no? Disociando la conducta, parándose en uno u otro de los planos, pero dice que de lo que no podemos elegir es no tener consecuencias de vivir en esa disociación. O sea, si en el plano natural nosotros, al estar disociados y vivir según lo que se nos da la gana, lo que deseamos y no por lo que corresponde que hagamos, luego de vivir esas situaciones emocionantes, recibimos vacío. Imagínense si tenemos en cuenta el plano sobrenatural, que es lo que vivimos, no un vacío normal, vivimos un vacío existencial, ¿sí? Y por eso muchísima gente llega al suicidio, ¿no? Cuando llegan a tan graves disociaciones, terminan en el suicidio, no pueden vivir más esta vida. Entonces, un chico que después de su adolescencia esté integrado va a ser capaz de crear un proyecto de vida, de sostenerlo, de crear un vínculo matrimonial, si esa es su vocación, o de la vocación que decida, y va a poder ser mucho más feliz y mucho menos vulnerable a lo que lamentablemente los rodee. La educación este tipo de educación es el mejor antídoto contra todo lo que tienen que enfrentar en la sociedad, ¿no? Y que hoy vemos, ¿no? Y que está diabólicamente trazado especialmente por la ideología de género, en donde verdaderamente saben muy bien cómo hacer las cosas, porque buscan confundir a los niños desde muy chiquititos, ¿no? Y a los adolescentes lo hacen desde el empobrecimiento de la inteligencia, como lo hacen desde la educación, y también de la atracción de las pasiones. Así que bueno, esto sería el educar integralmente a nuestros hijos. Yo los exhorto a que nos empecemos a trabajar y a interiorizarnos un poquitito más en lo que respecta a esto. Esto es solamente un pantallazo. Hay otros aspectos muy importantes a tener en cuenta, como por ejemplo los factores temperamentales, entre otras cosas. Entonces, eso sería encaminarnos por lo menos a darles una buena base a nuestros hijos para que el día de mañana verdaderamente sean hombres de bien.